Bienvenidos al canal El Mensajero, una voz que clama en el desierto. Te damos gracias porque tú estás pendiente de nuestros mensajes. El día de hoy te voy a hablar sobre qué es la salvación. La salvación en nuestros tiempos es un tema que divide a muchos cristianos y todo tipo de denominaciones, por la gran cantidad de definiciones de lo que es pecado, porque lo toman como un tabú, por la gran cantidad de requisitos que se han sobrepuesto al pueblo de Dios, por las falsas enseñanzas introducidas por Satanás para desviar o minimizar los peligros que atrae por descuidar ese regalo tan grande que es la salvación. Pero, ¿qué es la salvación según la Biblia? ¿Se puede perder la salvación? ¿Cómo puedo mantener mi salvación? Son preguntas que vamos a disipar a través de este estudio, en la cual vamos a leer el libro de Timoteo 1:9, que dice así: Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios nos salvó por su gracia. Ahora vamos a definir qué es salvación. Salvación es la liberación de los seres humanos del pecado y sus consecuencias, la muerte y separación de Dios. Ahora, la salvación según la Biblia es la liberación de la esclavitud, del pecado y de la condenación mediante los méritos y misericordias de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Ahora, al oír el Evangelio, creyendo en Jesús y el arrepentimiento de nuestros pecados, la salvación es algo tan importante para el cristiano. Ahora, la salvación en el siglo XXI es algo casi inalcanzable por doctrinas mal comprendidas. El concepto de salvación es más moral que espiritualmente hablando. De acuerdo con ciertas doctrinas confusas como la doctrina salvo siempre salvo, que promueve una vida fuera de toda consecuencia espiritual, basándose que lo que importa es el alma y el espíritu y no el cuerpo. Pero mire lo que dice Corintios 6, 19, 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Se puede perder la salvación? Es otra pregunta muy frecuente entre los cristianos. Sí. Al abandonar o alejar voluntariamente del propósito de Dios. Muchas personas han confundido los conceptos y enseñanzas sobre la salvación, que ha creado una salvación a su medida. Aparentan ser espirituales, mas no lo son, provocando a ello un conformismo y mundanalidad. El que anda conforme a la carne no es salvo. 1 Timoteo 4:1 dice: Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Es algo eh, inimaginable que en este siglo XXI todavía caigamos en ese tipo de errores. Ahora, para que un cristiano nacido de nuevo pueda perder su salvación, Dios tendría que borrar su marca, retirar su espíritu, cancelar su propósito, romper su promesa, mentir, revocar su garantía, quitar su regalo de vida eterna y anular su herencia.
Números 23:19 dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué tenemos que hacer para no perder nuestra salvación? Es una pregunta muy frecuente. Y mira lo que tenemos que hacer para no perder nuestra salvación. Tener fe, arrepentirnos, ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo, perseverar en las doctrinas, obediencia, lo más importante. Romanos 13:11 dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Ahora, ¿qué sucede si pecamos después de ser salvos? No necesitamos ser salvos nuevamente, pero en cambio sí necesitamos reconocer nuestro error y alejarnos de él. La salvación no se obtiene por nuestros esfuerzos o méritos humanos, porque es un regalo de Dios hacia nosotros a través de su Hijo. Pero el hombre que recibió ese regalo se pierde por su propia decisión y descuido. O sea, que la salvación sí se puede perder por descuido de nosotros. No es porque Dios no te la quita, es sencillamente nosotros nos descuidamos y permitimos que esa salvación se pierda. Hebreos 2:1-3 dice así: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanos. La Biblia es muy clara y nos dice que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo en la cual nosotros tenemos que mantener en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, obedientemente, buscar en las Escrituras los deseos de su corazón y continuar en el camino. La salvación no se pierde porque Dios no quiere que tú la pierdas. La salvación se pierde porque nosotros descuidamos ese regalo. Nosotros tenemos que empezar a caminar, hermanos, y empezar a buscar el camino que nos llevará a ese destino tan hermoso que es la reunión con Cristo Jesús en el arrebatamiento. Primera Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Nuestro Dios nos está mostrando que el sacrificio de su Hijo es el regalo más grande. Y lo que Él pide es que nosotros seamos obedientes, que continuemos en la búsqueda. La palabra del Señor dice que las ovejas conocen al pastor y las ovejas lo siguen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La salvación no es tan difícil como se nos ha pintado por muchos años, que han puesto requisitos casi inalcanzables. Es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo como la obediencia. Buscar al Señor. Sumergirnos en su presencia. Dios está advirtiendo al pueblo cristiano que tenemos que empezar
a sumergirnos en su presencia para poder mantener esa salvación y para poder ser tomados como dignos en el día del arrebatamiento. Espero, hermanos, que con este corto mensaje tú puedas haber recibido y contestado esas preguntas que a veces son un poco eh, molestas a nuestro corazón, porque a veces nosotros pensamos, ¿quién podrá ser salvo? Porque se nos ha puesto grandes cosas, grandes problemas, grandes mitos acerca de ese tema, pero realmente es algo tan sencillo como seguirlo. Y te espero, hermano, en la siguiente transmisión. Te doy gracias por la atención que tú has tomado y te espero en el siguiente mensaje. Que Dios te bendiga.